tardes. Mi nombre es Fernando Belcastro, soy coordinador del programa de Medicina Vascular. Les doy la bienvenida a la plenaria de Medicina Vascular. No olvidemos la importancia de la atención cardiovascular segura del Instituto. Es muy importante cuidarnos entre todos. Bueno, antes de empezar con esta sesión, quiero transmitirles que va a haber, además de esta sesión en vivo, dos sesiones on demand, una complementaria, en la cual vamos a discutir el estado actual de la endarterectomía versus la angioplastia carotidia. Va a participar el doctor Ignacio De Luca como cirujano vascular y el doctor Pablo Máscolo como intervencionista. También en otra sesión on demand, nuestra clínica de aorta va a presentar un caso clínico con patología aórtica. La doctora Paz Ricapito como coordinador de la clínica de aorta, Adriana Aranda como especialista en imágenes, Marcelo Errasti como especialista también en imágenes pero en tomografía, el doctor Fernando Piccinini y el doctor Mariano Castelli van a discutir un caso desafiante de patología aórtica. Y por último, el doctor Patricio Seffer, jefe de cirugía vascular, va a dar una masterclass de el aneurisma de aorta abdominal. Y ahora sí, para nuestra sesión central de medicina vascular, invitamos a la doctora Ana Casanegra, que está por acá. Hola, Ana. Ana ya nos acompañó en otros precongresos. Ella es profesora adjunta de la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo, es vicedirectora de la División de Medicina Vascular y es directora de la Clínica de Trombofilia y Anticoagulación. Gracias, Ana, por estar ahí. Sé que tenés una agenda apretada y así que te agradezco mucho tu tiempo. No, no hay problema. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder participar en Argentina, aunque sea por pantalla. Espero que alguna vez pueda ser en persona. Ojalá. Y si te parece, empiezo con la presentación. Sí. Bueno, un poco iba a presentar a los panelistas y ya te... Perdón. Sí, disculpa. Bien. Bueno, tenemos como panelistas al doctor Patricio Seffer, que recién lo presenté, al doctor Gabriel Perea, quien es subjefe del Departamento de Ultrasonido, y el doctor Pablo Elizamburu, quien es jefe del Departamento de Imágenes. Además, el doctor Sebastián Guibaudo va a presentar el caso clínico, él es staff del Servicio de Ultrasonido. El doctor Villagra también, staff de Ultrasonido, va a hablar acerca de cómo nos ayudan las imágenes. Y el doctor Gustavo Pedernera va a ser el moderador de la red social. Si quieren enviar preguntas por YouTube, estamos ansiosos por tratar de responderlas. Ahora sí, Ana, tu charla es un tema actual, candente, y demuestra un poco cómo fue cambiando la patología de la estenosis carotidia severa asintomática, que fue una patología eminentemente quirúrgica y se ha convertido en una patología más de tratamiento médico. Pero, ¿cuál es el tratamiento médico actual? Te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y vamos a hablar de tratamiento médico de estenosis carotidia. Estos son los objetivos de mi charla y una breve sinopsis de cuál va a ser los temas que vamos a tratar. Y ahora vamos a meternos de cabeza. ¿Por qué nos importan los accidentes cerebrovasculares? Porque una de cada 20 muertes en Estados Unidos es causada o relacionada con un accidente cerebrovascular. Es la quinta causa de muerte en Estados Unidos. Y tiene un costo de $23 millones al año en Estados Unidos, donde tenemos estudios donde se han medido, pero es un alto costo para los sistemas de salud, pero aún más un gran costo personal, porque es una de las causas más importantes de discapacidad crónica. Sabemos que el riesgo de accidente cerebrovascular aumenta con la severidad de la estenosis. Disculpa, me parece que tengo una versión vieja de la charla. ¿Puedo cerrar la presentación y compartir la versión más actualizada? Porque esta nos va a llevar un poco más de tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Te esperamos. ¿Sí? Sí, no pasa nada. Mientras tanto podemos discutir entre nosotros. Mil perdones. No pasa nada. Esta entidad que ahora un poco fue cambiando hacia el tratamiento médico, ya que hay datos de que el riesgo de stroke anual del paciente asintomático ronda el 1%. Por eso, bueno, todos estamos esperando al estudio CRESS-2, que creo que vos estás participando,
Sí, así es. donde, como ustedes saben, compara endarterectomía, cirugía y tratamiento médico. Es el primer estudio randomizado, por lo menos que va en camino, y estamos todos también esperando los resultados para ver qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. ¿Estás? Sí, listo. Bien. Mil perdones por la inconveniente. Nada. Por más que uno haga No 20 reuniones de Zoom, siempre hay algo que sale. No. Es el vivo, es el vivo. No pasa nada. Hasta acá estábamos igual. Entonces, decíamos que es una causa importante de discapacidad y 1 de cada 5 accidentes cerebrovasculares son causados por enfermedad carotídea, de ahí que este sea el tema que nos ocupa hoy. ¿Y por qué es importante el tratamiento médico teniendo stents y teniendo endarterectomía carotídea, que son muy útiles y muy exitosos en pacientes que son sintomáticos? Bueno, si vemos en este gráfico, esto es años después de una endarterectomía carotídea, y quiero llamar la atención de ustedes a esta línea amarilla, que es cualquier ACV, o sea, esto incluye ACVs ipsilaterales del lado que el paciente tuvo la endarterectomía carotídea y ACVs contralaterales. Y si comparamos ipsilaterales con contralaterales, con el total, vemos que hay un exceso de enfermedad o patología que va a suceder en pacientes a pesar de haber tenido una endarterectomía en un lado, que van a suceder en el otro lado. Entonces, el tratamiento médico es importante para prevenir ACVs en el lado no afectado por cirugía o en pacientes que no han tenido cirugía, y también para prevenir muerte u otros eventos cardiovasculares. Y sabemos que los medicamentos o que la terapia médica es útil, aunque si bien estamos esperando los resultados del CREST-2, tenemos algunos resultados previos que nos dejan ver un poco en este estudio. Comparamos la estrategia de endarterectomía o intervención inmediata en rojo versus intervención diferida en azul. Y este gráfico de la izquierda muestra pacientes sin hipolipemiantes y a la derecha tenemos pacientes con hipolipemiantes. Y como pueden ver, independientemente del momento que se decide hacer la intervención o la endarterectomía, vemos que hay una marcada reducción en el riesgo en los pacientes que están con hipolipemiantes, además de haber tenido una intervención. Entonces, en pacientes en carótidas que no han recibido una intervención, la medicación nos va a ayudar, y en pacientes que han recibido una intervención también va a reducir el riesgo de manera significativa. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos médicos y el objetivo? Quiero que empecemos por lo básico, que son los cambios en el estilo de vida, y vemos que cada vez más las guías hacen énfasis e hincapié en el estilo de vida como el primer paso que debemos dar. Luego tenemos estrategias de medicación, y el objetivo de estos dos cambios es reducir eventos recurrentes, eventos cardiovasculares y reducir la mortalidad. Entonces, esta es una síntesis de lo que las guías recomiendan y el Task Force de Estados Unidos de cambios en el estilo de vida, dirigidos a todos los adultos con riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, pacientes que tienen estenosis carotídea de alguna manera estarían incluidos en esto, y muy importante a la familia, porque los cambios que se hacen aislados no van a ser cambios sostenibles. Es una recomendación de hacer actividad física moderada y una dieta baja en grasas saturadas, sal, azúcares simples, azúcares agregados y alta en frutas, verduras y granos enteros. Recomiendan hacerlo a través de sesiones de consejo y de educación a lo largo de un año, en un total de 6 horas, y todos en el equipo de salud tienen que estar involucrados en esto: enfermeras, médicos, educadores, fisioterapeutas, entrenadores, nutricionistas. Esa es la manera que recomiendan de enfocar los cambios en el estilo de vida, porque el paciente no los va a hacer solo y si no cuenta con nuestro apoyo. Con respecto a la actividad física, muy comúnmente los pacientes nos preguntan cuánto y qué intensidad. Si bien no hay muchos estudios randomizados, las recomendaciones coinciden en que 150 minutos semanales son lo indicado, tanto en las guías en Estados Unidos como en las guías de prevención de accidentes cerebrovasculares de Canadá. La recomendación es de hacer ejercicios dinámicos de moderada intensidad. La duración de la actividad física puede ser más corta si se hace alta intensidad, e incluir actividad física muscular de resistencia o peso 2 veces por semana es lo recomendado por la Asociación Americana de Cardiología. Después de un accidente cerebrovascular,
todavía hay una recomendación de hacer ejercicio como parte del cuidado del paciente, con un foco en mejorar la estabilidad, la flexibilidad y las habilidades para hacer actividades cotidianas y otras actividades importantes para el desarrollo profesional y social de los pacientes. 4 a 7 días a la semana, 20 a 60 minutos por sesión, dependiendo de las limitaciones que el paciente tenga. Con respecto a la dieta que tiene mejor data respaldándola es la dieta mediterránea. Podemos ver que el estudio de la New England, que incluyó más de 2.000 pacientes, siguió a los pacientes durante 7 años, a pesar de que hubo una revisión de los estudios, de los resultados de esa revisión, no cambió las conclusiones finales, y la dieta mediterránea, ya sea con suplementación de aceite de oliva extra virgen o de nueces, produjo una reducción de riesgo de accidente cerebrovascular significativa comparada con el control. Acá a la derecha en este panel está una descripción de la publicación de cómo se consideró la descripción de la dieta. Pero la dieta mediterránea es la que tiene mejor datos respaldándolo sobre reducción de factores de riesgo. Otro punto clave en la reducción de riesgo de accidentes cerebrovasculares y el tratamiento de estenosis carotidia para mí es el dejar de fumar. El cigarrillo produce un efecto dosis dependiente en el riesgo de accidentes cerebrovasculares, y dejar de fumar es eficaz para reducir el riesgo. Tenemos varias opciones de medicamentos como vareniclina, bupropión y parches de nicotina para ayudar a los pacientes en el esfuerzo de dejar. Y nosotros usamos estas 5A para recordar qué es lo que tenemos que hacer en cada visita. Acá tenemos una traducción al español que he hecho con ayuda de una traductora de la familia. Entonces los puntos son: en cada visita es importante analizar el uso del tabaco, aconsejar al paciente que deje de fumar. Nos parece que los pacientes lo han escuchado de todo el mundo, pero escucharlo de nosotros es muy importante. Averiguar si el paciente está listo para dejar de fumar. Ayudar con el intento, ya sea con soporte, con apoyo emocional, con prescripción de los medicamentos que lo pueden ayudar, y arreglar para un seguimiento, chequear con el paciente, ver cómo está, cuáles son sus dificultades y cómo podemos ayudarlo. Pasando ahora al tratamiento farmacológico, el control de la presión arterial es y ha sido una de las claves en prevención de accidente cerebrovascular. Hay una relación lineal, y por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión, aumenta el riesgo de ACV por un 30 a 45%. Bajar la presión disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular, y eso está comprobado. El gol es mantener la presión en 130 a 80 por debajo de ese umbral, y hay muchas drogas que han demostrado ser eficaces, tanto como inhibidores de la enzima convertidora de aldosterona, diuréticos y ARBs, inhibidores de aldosterona como los sartán. Controlar el colesterol con estatinas también es importante en la prevención secundaria y en la prevención primaria. Vemos una reducción de riesgo de ACV totales y de eventos cardiovasculares. Este es del estudio Sparkle, y mostró un número necesario a tratar de 46 pacientes en 6 años para producir la reducción de riesgo de eventos. El manejo de lípidos, tenemos medicamentos de primera línea que son las estatinas. La recomendación es una estatina de alta potencia y alta dosis, como rosuvastatina 40 o atorvastatina 80. Segunda línea, una vez que hemos logrado ese gol de usar esa estatina, o en pacientes que son intolerantes, la recomendación es usar ezetimibe 10 miligramos por día, en casos seleccionados inhibidores de PCSK9. Y en pacientes que tienen triglicéridos de más de 150, considerar el uso de icosapentil etil, que son parte de los omega. El gol de LDL es de mantenerlo por debajo de 70 miligramos por decilitro. Controlar la glucemia. Diabetes sabemos que está asociada con accidentes cerebrovasculares y severidad de estenosis carotidia. La importancia sobre todo es minimizar el daño microvascular, porque sabemos que a daño macrovascular necesitamos realmente un número necesario a tratar de más de 600 pacientes para prevenir una ACV, pero por otros beneficios recomendamos en todos los pacientes un control de glucemia adecuado con una hemoglobina glucosilada de menos de 7. Con respecto a los antiplaquetarios, sabemos que en pacientes que han tenido
este es un estudio viejo, pero es del grupo de colaboración de estudios de antiplaquetarios, y mostramos que comparando antiplaquetarios con control en pacientes con historia de stroke, ya sea un stroke previo o stroke agudo, hubo una reducción de riesgo en pacientes con antiplaquetarios y otros pacientes de alto riesgo, como pueden ser nuestros pacientes con estenosis carotídea, aún sin tener un evento, un accidente cerebrovascular, hay una reducción de riesgo. La recomendación es usar aspirina. En la mayoría de los pacientes que no han tenido un evento, clopidogrel es una alternativa a aspirina en pacientes alérgicos a la aspirina. Prasugrel está contraindicado en pacientes con una historia de accidente cerebrovascular. En general no usamos antiplaquetarios duales, han demostrado tener mayor riesgo, pero sí lo usamos en pacientes en situaciones precisas de alto riesgo, como por ejemplo los primeros 10 o 30 días después de un accidente cerebrovascular o una crisis isquémica transitoria menor, o en preparación por una intervención, o 30 días después de un stent si el paciente fue tratado con stent. Otros antiplaquetarios también han sido usados, sobre todo más datos hay sobre pacientes después de un accidente cerebrovascular. Todo el mundo seguro quiere escuchar un poco sobre COMPASS. COMPASS randomizó pacientes a rivaroxaban 5 miligramos, aspirina 100 miligramos, o una combinación de una dosis baja de rivaroxaban de 2,5, 2 veces al día, más aspirina 100 miligramos. Estos son los datos de COMPASS en pacientes, enfocándonos específicamente en eventos cerebrovasculares, y hubo una reducción de eventos en los pacientes que estaban en rivaroxaban 2,5 y aspirina. Acá vemos que la reducción fue significativa. La pregunta del $1.000.000 entonces es ¿por qué no ponemos a todos los pacientes en rivaroxaban? Y a mí me gusta mostrar esta diapositiva que muestra cuál es el efecto en una visión un poco más amplia. Sí sabemos que es eficaz reduciendo el riesgo, pero sabemos que tenemos que tratar un número de pacientes muy alto para lograr evitarnos 3 accidentes isquémicos prevenidos. Requieren tratar 1000 pacientes. Creo que es un medicamento útil, pero en este momento el costo-beneficio, por lo menos aquí en Estados Unidos, el costo de rivaroxaban es muy alto para poder incluirlo en la base de todos nuestros programas médicos. Y para cerrar, unas palabras sobre CREST-2. Todos estamos ansiosamente esperando los resultados porque sabemos que el tratamiento médico ahora es mucho más eficaz que el tratamiento médico que teníamos en estudios previos que compararon intervenciones con tratamiento médico aislado. Y estamos enrolando pacientes asintomáticos con estenosis carotídea de más del 70%. Todos los pacientes reciben terapia médica óptima. Yo soy parte del equipo médico que se encarga de que estén en terapia médica óptima, y tenemos controles periódicos para ajustar la medicación de los lípidos y hipertensión. Y además de terapia médica óptima, va a haber un grupo sin intervención, un grupo que va a recibir endarterectomía carotídea y un grupo que va a ser tratado con stent. Como ven, falta poco, estamos cada vez más cerca de la meta. Hay 140 centros enrolando, y acá donde está la estrella es donde estamos nosotros. La terapia médica de CREST consiste en cambios en el comportamiento. Esto para mí es muy interesante de este estudio en particular porque incluye un esfuerzo sostenido con entrevistas con consejos de los pacientes similar a lo que habíamos hablado de qué es lo recomendable, para que sigan una dieta saludable, dejen de fumar, pierdan peso si están con sobrepeso, y hagan ejercicio moderado 30 minutos 3 veces por semana. El gol de LDL es de menos de 70 y el gol de presión sistólica es de menos de 130, y somos muy estrictos en mantenerlo en ese nivel. Entonces, para concluir, el manejo médico reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y otros eventos cardiovasculares, por eso es tan importante que lo implementemos en todos los pacientes, y consiste en una tríada de educación del paciente, cambios en el estilo de vida y controles de factores de riesgo cardiovascular. Y les agradezco mucho por su atención. Bueno, excelente, Ana. La verdad que clarísimo el resumen del tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? Que uno a veces subestima y a veces es tan importante como el farmacológico. Yo me preguntaba, y esto está
publicado en varios artículos el tema de la adherencia, de la compliance del paciente, ¿no? Uno busca el tratamiento óptimo y uno ve que en la práctica no lo cumple mucha gente, intolerancia a las estatinas, los pacientes no quieren tomar tanta medicación. ¿Cómo te parece a vos que se puede mejorar esa compliance, ya que está demostrado que incrementa los eventos, ¿no? El hecho de no seguir el tratamiento médico óptimo. Yo creo que una de las cosas más importantes es hacerlo como un esfuerzo sostenido, ¿no? Creo que muchos de los pacientes terminan teniendo una resistencia a los medicamentos porque nos pasa a todos, el paciente viene a vernos y le encontramos en una sola visita que tienen hipertensión, necesitan una estatina, necesitan un antiplaquetario, encima le decimos que tienen que dejar de fumar, bajar de peso. Puede ser demasiado para el paciente recibir tanta información en el mismo momento. Lo que yo trato de hacer es tratar de hacer visitas un poco frecuentes durante el inicio del tratamiento del paciente e iniciar los cambios de a poco y explicarle las razones. En general los pacientes tienen mejor compliance si uno puede explicarle por qué es importante, mostrarle datos. Muchas veces uso gráficos, le digo, este es el riesgo sin tomar la estatina, este es el riesgo con la estatina. En general, hacer cambios graduados y aprovechar cada visita para reforzar el paso que dimos en la visita previa y dar un paso más, y así seguir. Con respecto a las estatinas, el estudio sobre el efecto nocivo para mí también me cambió mucho la forma de pensar y hay que tener paciencia y a veces hacer muchas visitas, y pacientes que han probado varias estatinas y tienen efectos secundarios, yo lo que trato es empezar con una dosis muy baja, una vez por semana, y cuando el paciente ve que no ha tenido ningún síntoma, ir de a poco aumentando la dosis hasta encontrar la dosis más alta que el paciente puede tolerar en pacientes que tienen una real intolerancia a las estatinas. Muchas veces la intolerancia no es real y fue simplemente coincidental que el paciente presentara síntomas. Clarísimo, clarísimo. No sé si el panel tiene alguna pregunta o Gustavo, alguien preguntó de la audiencia. ¿Tienes alguna pregunta? Si no, sí, le puedo. Sí. No sé si. Sí, Patricio. Patricio Sefer es el jefe de cirugía vascular. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Encantada. Bueno, el año pasado en el Journal of Vascular salió una crítica al CREST-2 y cómo se venía desarrollando por el COVID. Justo hubo que suspender las visitas presenciales, era todo medio telefónico. ¿Hubo alguna alteración, algún atraso en el CREST o va todo viento en popa, como decimos acá? No, sí, sin duda hubo un atraso porque, como ustedes saben, COVID afectó mucho a Estados Unidos con variable efecto en distintas ciudades. Hubo zonas más afectadas que otras, pero aún nosotros en Minnesota, que no estuvimos tan afectados por el primer pico, la clínica estuvo en modo pandemia y durante un tiempo restringimos visitas no esenciales para poder priorizar los recursos a los pacientes que lo necesitaban agudamente y a los pacientes con COVID, preparándonos para lo peor. Y luego también se trató de minimizar la exposición de pacientes que estaban sanos y que no necesitaban atención médica en ese momento, para evitar exponerlos en los centros médicos, ¿no? Al principio era mucho lo que no sabíamos de COVID versus lo que sabía. Así que hubo una demora o una pausa en el ritmo de enrolar pacientes nuevos. Sí mantuvimos las visitas de seguimiento, o por lo menos se flexibilizó un poco el margen de los seguimientos. Conducimos la parte de entrevistas y visitas con el paciente a través de videovisitas o televisitas, pero estudios de seguimiento, laboratorio, eso se demoró. Muchas clínicas y hospitales en Estados Unidos estuvieron completamente cerrados durante mucho tiempo y fue difícil incluso conseguir que los pacientes se hicieran el análisis de colesterol en otro laboratorio y nos lo mandaran nosotros si no podían. Los viajes y los hoteles, los restaurantes, todo estuvo cerrado, lo cual también contribuyó a que los pacientes no pudieran trasladarse a hacer los encuentros. Así que sí, sin duda hubo un impacto del COVID en CREST. Estamos esperando que ahora todos tratando de ponernos al día y de reclutar los pacientes para poder terminar en los tiempos debidos. Buenísimo, gracias Ana. Vamos a pasar en honor al tiempo al caso clínico.
te pido si te podés quedar así, seguimos aprovechándote. Gracias. Pasamos al caso clínico. Buenas tardes, se va a presentar el caso clínico de qué estrategias elegimos en enfermedad coronaria y enfermedad carotidia. Como ya se nombró, la atención cardiovascular segura, con la temperatura al ingreso, la higiene de manos, los elementos de protección personal y evitar las aglomeraciones y favorecer la ventilación en espacios cerrados. Este paciente que se presenta es un paciente de sexo masculino, 53 años de edad, como factores de riesgo cardiovascular, es tabaquista activo y antecedentes heredofamiliares de padre con CRM y muerte súbita a los 61 años. Los antecedentes cardiovasculares, el paciente tenía una claudicación intermitente a los 100 metros y estaba con una angina reciente comienzo con una cámara gamma, un SPECT cardíaco de alto riesgo. Su medicación habitual, omeprazol 20 miligramos día, aspirina 100 miligramos día, bisoprolol 5 miligramos día y atorvastatina 40 miligramos día. Al examen clínico, el paciente lúcido sin foco neurológico, con una TA de 112-50 milímetros de mercurio, a la auscultación sin ruidos agregados, R1 y R2 normofonéticos sin soplos, al examen físico periférico, sin edemas periféricos y como hallazgo los pulsos poplíteos bilaterales ausentes en los miembros inferiores. Tenía una talla de 1,70 y un peso de 55 kilogramos con un índice de masa corporal conservado. Este paciente ingresa al Instituto Cardiovascular, derivado por consultorios externos de otro centro, donde se evidencia una cinecoronariografía con enfermedad coronaria de múltiples vasos e ingresa para resolución quirúrgica de dicha patología. En el electrocardiograma de ingreso se evidencia un paciente con un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, un eje del QRS en más 60, con una falta de progresión de Rs precordiales y sin secuela evidente. La radiografía de tórax presenta un índice cardiotorácico conservado, sin signos de redistribución de flujo, insuficiencia cardíaca y bueno, no mucho más que eso. El examen de laboratorio, un laboratorio conservado, un hematocrito 38, una función renal adecuada y un ionograma normal. En lo que es el ecocardiograma, bueno, si los videos se evidencia un eje largo parasternal donde los diámetros ventriculares se encuentran conservados sin valvulopatías significativas. En el 4 cámaras apical volúmenes conservados con un deterioro de la función, un deterioro moderado de la función y una secuela en lo que son los segmentos apicales e inferoseptal basal. En el 2 cámaras una secuela de base apex y como hallazgos en el supraesternal, el paciente presenta una placa cálcica con un debris en callado aórtico. Como dije, la FEI de 39%, deterioro moderado de la función y bueno, trastornos segmentarios coronarios. En lo que es en los estudios prequirúrgicos al ingreso del instituto se realiza un examen Doppler de vasos de cuellos donde se evidencia del lado izquierdo de su pantalla una carótida del lado derecho interna ocluida con un flujo espectral Doppler con un stop, con una placa cálcica, y del lado izquierdo se evidencia una estenosis crítica de la arteria carótida interna izquierda con un flujo filiforme al Doppler. Como vemos aquí en estos patrones espectrales del Doppler, del lado izquierdo de su pantalla, una carótida externa internalizada con una maniobra de tapping de la arteria temporal derecha para localizarla, y del lado izquierdo del paciente presenta una estenosis crítica de la arteria carótida interna izquierda con una velocidad telediastólica de 205 centímetros por segundo. En la cinecoronariografía que traía el paciente presenta un tronco con una lesión leve distal, una DA con una lesión severa proximal y enfermedad difusa, la circunfleja con una obtuso marginal ocluida y distalmente la descendente posterior de circunfleja ocluida. La coronaria derecha con una oclusión total desde ostium y un sintaxis score de 32. Como en búsqueda de enfermedad vascular por la claudicación intermitente se realiza un Doppler arterial de miembros inferiores donde presenta
placas cálcicas a lo largo del sistema fémoro popliteo y tibial, y una estenosis significativa a nivel distal en el canal de Hunter de ambas femorales superficiales, con tibiales anteriores y posteriores bilaterales permeables. Entonces, aquí donde nos proponemos la primera pregunta es ¿qué otro estudio solicitaría para evaluar la evaluación cardiovascular con una angio-TC de vasos de cuello intracerebral, un Doppler transcraneal para valorar la circulación cerebral, o bien una angioresonancia de vasos de cuello e intracerebral, o algún otro estudio que puedan proponer? Gracias, Sebastián. Bueno, le hago las preguntas a los especialistas por imágenes, al doctor Perea, que es su jefe de ultrasonido, y el doctor Pablo Lizamburu, que es el jefe de imágenes. ¿Qué les parece? ¿Cuánto aporta el transcraneano? ¿Le harían angiotomografía? ¿Le harían angioresonancia? ¿Qué les parece? A ver. Bueno, respondo primero. Dale. Creo que en este paciente, particularmente el Doppler transcraniano, tiene gran valor. Nos va a mostrar lo que estamos esperando que nos muestre, pero hasta no tenerlo no tenemos la evidencia del mismo. ¿Cuál es la circulación, la compensación? ¿Cuál es el lado evidentemente más comprometido? Y para eso tomar conductas. ¿Pablo? Bien, y con respecto a la angiotomografía, creo que es un estudio importante en este caso porque nos permite terminar de confirmar una cosa muy importante, que es determinar si la oclusión del vaso es oclusión del vaso y no hay algún grado de permeabilidad, y a su vez también estratificar bien el grado de obstrucción contralateral, ¿no? Que a veces por los flujos pueden estar aumentados cuando tenemos una oclusión contralateral y una estenosis ipsilateral, ¿no? Ana, ¿usan ustedes el transcraneano o usan más angiotomo y angioreso? Si este fuera mi paciente, yo haría una angiotomografía por las mismas razones, saber si es verdaderamente una obstrucción o si hay algo de flujo, porque el ultrasonido lo puede subestimar. No usamos mucho el Doppler transcraneano. Yo creo que hay mucha variabilidad institucional. Bien, gracias. Bueno, sigamos. Bueno, ¿Y el caso qué hicimos? En nuestro centro lo que se continuó con hacer es una angiotomografía de vasos de cuello, donde, como dijo la doctora, se evidencia la oclusión de la carótida interna derecha y una estenosis crítica de lo que es la carótida interna izquierda. Y bueno, con todo su árbol arterial, callado aórtico y calcificaciones parietales a lo largo de su recorrido. Y entonces es donde nos preguntamos, este paciente, 53 años de edad, polivascular, enfermedad coronaria múltiples vasos, enfermedad carótida bilateral con oclusión de la carótida interna derecha, crítica a la izquierda y enfermedad vascular periférica. ¿Qué conductas tomaríamos? Angioplastia carotidia y CRM sin bomba, endarterectomía carotidia y CRM sin bomba, CRM y posterior solución carotidia o alguna otra. Bien, bueno, paciente desafiante. Patricio Seferer, ¿qué harías como cirujano vascular? Tenemos una encuesta también en preparación, ¿no? Con la audiencia. Para Yo, lo primero, si me hubieran preguntado, también hubiera pedido una angiotomografía de vaso de cuello intracerebral, pero además para ver el arco. Me gustaría ver el arco, porque este es un paciente complejo, con 3 vasos coronarios, con una carótida ocluida, y tal vez estoy pensando por qué me inclino, por una angioplastia o una endarterectomía. Así que no sé si tenemos datos. Tenía un debris aórtico, ¿no? Es un poco nos limita para la opción endovascular, ¿no? En cierta manera. Y entonces lo primero que agarraría, lo llamaría a Abel Castro y le diría, está estable cardiológicamente, si me da lo que yo creo que en este caso parecería algo estable, no es una lesión de tronco. Intentaría o haría o propondría una endarterectomía primero. Bien. Y después una revascularización coronaria. Ana, ¿ustedes qué hacen con estos pacientes? ¿Van caso por caso? ¿Tienen una conducta determinada, un protocolo determinado? Vamos caso por caso. Trabajamos muy cercanamente con los cirujanos. Un paciente como este muy probablemente
intervendríamos primero en la carótida antes de pensar en las coronarias, porque tiene una obstrucción contralateral y una estenosis de alto grado. Creo que hay más lugar para debatir qué hacer primero en pacientes con una estenosis severa o bilateral, pero el hecho de que tenga una obstrucción de un lado me preocupa mucho en su riesgo de stroke si fuera directamente a la revascularización coronaria. La decisión de endarterectomía versus stent en Estados Unidos está muy guiada por los stents no los pagan, no los cubren las aseguradoras médicas, salvo que sean parte de un protocolo de investigación. Así que en este momento el stent no es una opción, salvo que esté enrolado en un protocolo. Pero en general en otras áreas donde la opción cirugía versus endovascular es posible, la decisión final la toma siempre el cirujano. Nosotros estamos para asistir y para opinar, pero no vamos a ser los que estemos adentro del quirófano. Respetamos mucho la opinión del cirujano. Clarísimo. Gustavo, a ver, primero, ¿qué opinás vos como cardiólogo intervencionista de la posibilidad de la angioplastia? Y bueno, ¿qué dice la gente? Sin duda comparto que el tratamiento, primero la evaluación del arco aórtico es mandatorio para cualquier tipo de intervención, más por la manipulación de catéteres que tendríamos que realizar. El tener un debris aórtico es una gran limitación para el tratamiento con catéteres. Creo que la opción endovascular pierde quizás un poco de valor al tener esa limitación. Tenemos una encuesta realizada en las redes sociales en donde el 60% dijo que la endarterectomía carotidia y la cirugía de revascularización miocárdica sería la primera opción. Sin embargo, el 30% se manifestó que la angioplastia carotidia y posterior CRM sería su primera opción, y tan solo el 10% optó por una revascularización coronaria y diferir el tratamiento de la estenosis carotidia. El 90% de los votantes se manifestó que el tratamiento debe ser durante la misma internación. Bien. Clarísimo. Bueno, siempre la angioplastia... Sí, perdón, sí. Una sola, quería aclarar una sola cosa. Yo estuve refiriéndome a cirujano todo el tiempo, pero en realidad me refería a intervencionista, porque dependiendo de la institución, en muchos casos es el cirujano vascular o el neurocirujano el que se encarga también de poner stents, o en otros lugares es en colaboración un cardiólogo intervencionista o radiólogo intervencionista el que lo hace. Pero o sea, no quise dejar a los intervencionistas Perfecto. Fuera, es solo un hábito de hablar. Parece muy bien. Ahí el desafío por ahí es la antiagregación, ¿no?, de la angioplastia en el contexto de alguien que necesita cirugía cardíaca, ¿no? Nosotros lo hacemos, nuestra experiencia es con tirofiban para el procedimiento y luego con simple antiagregación, y suspendemos y se opera, y a las 6 horas, si no sangró, volvemos a poner la antiagregación. Pero bueno, cada centro tiene su experiencia y es una opción en estos pacientes. Sigamos con el caso por el tiempo. Bueno, en nuestro centro se discutió, como dijo la doctora, en un equipo multidisciplinario con cirujanos endovasculares, médicos cardiólogos intervencionistas y la parte de cardiología clínica con el grupo de medicina vascular, y se decidió hacer una endarterectomía carotidia, posterior una cirugía de revascularización miocárdica sin circulación extracorpórea, y diferir el tema de la arteriopatía periférica, mandándolo al paciente con rehabilitación cardiovascular, ejercicio supervisado con profesores y kinesiólogos, y un tratamiento médico óptimo, y por supuesto con lo que es el abandono del hábito tabáquico, ya que el paciente venía con un tabaquismo activo importante. Bien, pasamos rápidamente por el tiempo a la última charla del doctor Maximiliano Villagra, que nos va a hablar cómo nos pueden ayudar las imágenes para la toma de decisiones en esta patología. Maxi, a ver si tenemos ahí la charla. Mientras, Fer, yo trataría de no hacerlo combinado, ¿no? O sea, bueno, separarlo unos días entre la endarterectomía y la cirugía. A nosotros nos fue mal, como centro, hacerlo combinado nos fue
en 2 etapas tenemos mejores resultados. Estoy de acuerdo. Arrancamos. Bueno, gracias Fernando. Bueno, me toca compartir cómo nos ayudan las imágenes en la toma de decisiones en la enfermedad arteriosclerótica carótida extracraneal. Esta es la forma en la que nos cuidamos entre todos. Y a modo de introducción, lo que dijo la doctora previamente, de que bueno, el accidente cerebrovascular es una pandemia del siglo XXI, la primera causa de discapacidad, la tercera causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y es un problema de salud pública muy importante en los países industrializados, debido a que el 15% de estos pacientes va a tener como etiología la enfermedad aterosclerótica extracraneal. Es la importancia de esta revisión. Ya hablando de la enfermedad arteriosclerótica carótida, hay que decir que se presenta en pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular generalmente, y es el ultrasonido la técnica de imagen de primera elección, de acercamiento, debido a que por su modalidad bidimensional nos va a dar características en cuanto a la placa aterosclerótica, y por el Doppler, tanto espectral como color, nos va a dar parámetros de severidad que van a estar dimensionados en la velocidad picosistólica, la velocidad de fin del diástole y la relación que tiene la arteria carótida interna afectada con la carótida común ipsilateral. Hay que decir que hubo una evolución, como lo muestra este consenso de ecografía Doppler, de la cual formamos partes, la cual fue variando, este es de junio del 2020, fue variando la forma en que podemos identificar mediante ultrasonido lesiones mayores al 50%, y gracias a la valoración mediante Doppler transcraneal de la circulación colateral, generalmente del polígono de Willis a nivel de la arteria cerebral media y bilateral y de la arteria oftálmica, poder identificar lesiones de mayor significancia hemodinámica. Es tanto así que en lesiones significativas, generalmente mayor del 80%, como en el caso que vemos en pantalla, podemos, mediante la interrogación de la arteria cerebral media en ambos hemisferios, valorar algunas de las circunstancias que nos van a dar parámetros de mayor riesgo, como son la asimetría en las velocidades picosistóricas, la valoración del flujo, como las velocidades medias, en cuanto a la cerebral anterior y comunicante anterior, así como el comportamiento que tienen los índices de resistencia con la disminución del índice de pulsatilidad. En parámetros de oclusión, la valoración de la arteria oftálmica es muy importante, tanto a nivel crónico como agudo, como vemos en el caso que estamos presentando, donde no solamente la simetría entre ambas velocidades picosistólicas de las arterias oftálmicas, sino la inversión del flujo, nos dan parámetros más cercanos para definir oclusión o near occlusion. Existen otros hallazgos que la doctora Casanegra bien lo nombró, como son la presencia de hits, sobre todo en placas más vulnerables, pero ahí el bemol que tiene es la variabilidad que hay entre los diferentes operadores y la técnica a utilizar. En cuanto a las imágenes tridimensionales, hay que destacar el papel de la angioresonancia y de la angiotomografía. La angioresonancia tiene la principal ventaja que además podemos valorar el parénquima cerebral, y tiene una particularidad en la capacidad de análisis del tejido arteriosclerótico, que se da también en angiotomografía, pero con una menor sensibilidad. Quedaría la angiografía seleccionada a un porcentaje menor de pacientes en los que existen discordancias en las técnicas citadas anteriormente. Si vamos a definir la revascularización, tenemos que definir dos grandes grupos. En los pacientes sintomáticos tenemos evidencias a favor de la cirugía, en pacientes con estenosis de más del 50% dentro de las 2 semanas del evento, y en enfermedad asintomática la cirugía, o en grupos seleccionados el stent puede ser tan bueno como la cirugía en lesiones de más del 70%, pero podemos identificar mediante parámetros clínicos e imagenológicos grupos de mayor riesgo. Y estos van a estar dados por la presencia de un accidente cerebrovascular isquémico o accidente isquémico transitorio contralateral, la presencia en una imagen cerebral de un infarto silente ipsilateral. Y en cuanto a las valoraciones de ultrasonido,
la progresión de la estenosis siempre con el mismo operador en más de un 20%, la embolización espontánea como mostramos anteriormente. Es muy importante valorar, y esto con Doppler transcraniano, la reserva hemodinámica deficiente y la presencia de placas vulnerables, placas ecolucentes o con áreas ecogénicas yuxtaluminales incrementadas. Cuando hablamos de angioresonancia, es muy importante la identificación de hemorragia intraplaca o de un core necrótico rico en lípidos. Además del CREST-2, quiero remarcar este estudio, el ACTIS Trial, en donde se valora la revascularización quirúrgica más tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico en pacientes con lesión carótida severa más uno de los siguientes marcadores de stroke ipsilateral que citamos anteriormente. Nosotros presentamos nuestra experiencia ahora en el Congreso SAC para valorar la correlación del grado de estenosis carotídea mediante ecodoppler y angiotomografía computada en pacientes derivados a cirugía carotídea en los cuales por supuesto tenían lesiones de grado significativo y pudimos evidenciar una adecuada correlación entre ambas técnicas con un valor de R de 0,75, una correlación muy buena y con una P de 0,001. Y esto quedó más evidenciado mediante el grado de acuerdo entre ambas técnicas en este gráfico de Bland-Altman, en donde vemos que el grado de acuerdo es muy bueno. Solamente para decir el papel que puede jugar la ultrasonografía tridimensional en cuanto a la valoración no solo de la placa, una valoración más intuitiva y multiplanar, sino también en la valoración de los flujos y poder definir con tal vez mayor precisión lesiones. Hay que decir que los transductores que utilizamos a nivel vascular son 6 veces más potentes de lo que utilizan en ecografía obstétrica y 10 veces más potentes de lo que utilizamos en ultrasonido 3D cardíaco. Ya no quiero perder tiempo con el algoritmo, pero ya lo hemos comentado prácticamente y en honor al tiempo. Referir los mensajes para llevar a casa. Son pacientes, los que tienen enfermedad arteriosclerótica extracraneal de alto riesgo y que tienen que tener una individualización. Las imágenes, la adición de parámetros de ultrasonido Doppler en pacientes con estenosis carotídea aumentan la sensibilidad y especificidad del método. El estudio de la estenosis carotídea debería incluir el Doppler transcraneal, pero en pacientes individualizados, generalmente pacientes más complejos o con lesiones significativas mayores, y existe una buena correlación entre los parámetros angiográficos, sobre todo a mayor grado de lesión. Por supuesto, existen estudios en curso que nos proveerán estrategias más precisas para decisión de revascularización. Muchas gracias. Gracias Maxi. A mí me gustaría hacer una pregunta con respecto a las imágenes al doctor Gabriel Perea, específicamente del ultrasonido. Uno cuando tiene que cuantificar el porcentaje de estenosis ve que hay múltiples formas de hacerlo, siguiendo la Sociedad Americana de Radiología, siguiendo la guía europea, hay los británicos también, algunos definen entre 70, 80, 90, otros definen más de 70, otros 30, 40 y 50, otros menos de 50. ¿Qué hacemos, Gabriela? ¿Qué seguimos? Bueno, sí, creo que es la gran pregunta. Yo creo que realmente la respuesta está en las correlaciones de muy buenos aciertos, como presentaba recién Maxi. Creo que cuando cada institución hace esto, que es el perfil de correlación contra otros métodos, y ve una buena correlación, creo que ahí tenemos la selección del mejor método para el seguimiento, es decir, seguir estenosis mayores al 70 y al 10%, con algo mostrado y comprobado, creo que es útil. Y de alguna manera creo que ese es uno de los puntos fuertes del ecodoppler, y agrego una pequeñez a lo que dijo Maxi, que lo remarcaría solamente, la capacidad de ver la estructura de la placa, que tiene mucha importancia no solamente en los pacientes con estenosis severa, sino en el seguimiento de placas con signos de vulnerabilidad. Clarísimo. Ahora estamos ya terminando, nos queda la entrevista final con Ana. La idea es hacerte preguntas generales acerca más de la medicina vascular, y se me ocurren dos grandes preguntas. Uno es, nosotros tratamos en el ICVAD de, a través del programa de medicina vascular, abordar al paciente en equipo, combinando las experiencias y conocimiento con cirujanos, intervencionistas, especialistas en imágenes. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo es su forma de trabajo
en la Clínica Mayo con el paciente con enfermedad vascular periférica? ¿Estás muteada? En la Mayo trabajamos en un centro vascular, o sea, el centro vascular está todo ubicado en la misma zona, en el mismo piso de un edificio, y acá trabajamos el equipo de médicos vasculares, cirujanos vasculares, radiólogos intervencionistas, tenemos el laboratorio vascular no invasivo y el laboratorio de ultrasonido vascular. Todo está en el mismo lugar. Y entonces la colaboración es muy fácil, porque cada vez que yo tengo una duda, salgo de mi oficina, camino 2 pasos, golpeo una puerta y tengo algún especialista que me va a ayudar si necesito preguntar algo, reinterpretar un estudio, referir por una intervención. La manera que tenemos para referir pacientes, o sea, los pacientes llegan a nuestro centro, ya sea por referencias externas o internas de médicos de la misma Mayo, y tenemos un algoritmo que los manda al área que los necesita más rápido primero. Si bien siempre trabajamos juntos, pero por ejemplo, para dar un ejemplo, alguien que tiene un aneurisma de la aorta que mide 5,5 centímetros va a llegar a ver primero al cirujano y nos va a ver a nosotros ese mismo día o al día siguiente para hacer una evaluación prequirúrgica, pero la primera persona que va a ver va a ser el cirujano. Alguien con un aneurisma de aorta que mide 4 centímetros nos va a ver primero a nosotros, porque el cirujano tiene que priorizar su tiempo de estar en el quirófano y ver pacientes que lo necesitan de manera más inminente, y nosotros vamos a orquestar el seguimiento médico, el control de los factores de riesgo, y lo vamos a referir al cirujano ya con la evaluación prequirúrgica hecha cuando el aneurisma llegue a ser del tamaño indicado. Lo mismo sucede con los radiólogos intervencionistas o los cardiólogos intervencionistas. Muchos de los pacientes, cuando todavía no necesitan una intervención, los vemos nosotros y los referimos en el momento de necesitar la intervención. O si entraron por una puerta de intervención y necesitan anticoagulación, manejo antiplaquetario, factores de riesgo, van a seguir con nosotros. Pero hay mucha colaboración de manera cotidiana, en el sentido de que todo el mundo, todos nos conocemos, estamos todos cerca, y es muy común salir a hablar con el cirujano, con el intervencionista, con el radiólogo, ir al laboratorio a ver los estudios. Eso es lo que hacemos todos los días. Buenísimo, clarísimo. Déjame hacerte la última pregunta, también así muy general, y que es, ¿cómo impactó esta pandemia en la medicina vascular? ¿Cómo te parece? Porque es una especialidad que mucho no se hablaba, y los fenómenos trombóticos y demás hicieron que se convirtiera en un foco importante para la medicina vascular. No sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo creo que nos impactó de muchas maneras, ¿no? Inicialmente con las dificultades para acceder a nuestros pacientes que nos necesitaban cuando todo estaba cerrado y parado, y los que necesitaban cirugías urgentes o con isquemia crítica de miembros inferiores, y cómo acceder a los pacientes o cómo seguir con los controles de los pacientes cuando no podían desplazarse por disposiciones gubernamentales o por temor del paciente de salir de su casa, ¿no? Son conocidos los datos de muchas otras enfermedades que empeoraron durante la pandemia por el temor de exponerse o la falta de disponibilidad de lugares de salud. Yo creo que ese fue un impacto importante. Otro fue nuestra transición a la telemedicina. Pasamos de saber que telemedicina era una posibilidad y existía, y estar desarrollando un centro, a de repente estar de cabeza haciendo la mayor parte de las visitas del día vía video, y eso requirió adaptarse, cambiar la manera de trabajar, cambiar la manera de acceder al paciente, y creo que ha venido para quedarse, ¿no? Teniendo un área de referencia grande, muchos pacientes, podemos acceder a los pacientes más fácil y a menor costo para los pacientes que no tienen que viajar y desplazarse, sino que los podemos atender desde su casa, por lo menos para algún tipo de consultas. Y último, como vos decías, de repente las trombosis, y sobre todo trombosis inusuales, han pasado a ser un tema de conversación, y eso nos ha puesto también en un lugar muy prevalente y de incertidumbre en el comienzo, hasta que los estudios fueron saliendo a la luz y supimos mejor o
empezamos a entender un poco mejor cuáles eran los riesgos y qué podíamos hacer para manejarlos. Creo que nos ha afectado a todos de muchas maneras, sin contar lo personal, lo social y lo familiar. Creo que el impacto en la vida profesional ha sido profundo. Bueno, muchas gracias, Ana. Terminamos esta sesión. Gracias a los panelistas. Ana, muchísimas gracias. Interesantísimo y es un honor haber contado con vos para esta sesión. No se olviden, ahora viene la sesión de electrofisiología y no se olviden el sorteo final, los que están conectados. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Gracias, Ana.